La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Y nos iremos a Estados Unidos para ver quién puede ganar en los llamados estados Viagra. Los 7 estados Viagra considerados claves. Son las 2, las 3 en Canarias. Son las 2, las 3 en Canarias. Son las 3, las 4 en Canarias. Las 3, las 4 en Canarias. El agua ha entrado en las casas. Las calles están abnegadas. Nos está diciendo que su calle está abnegada. Lo que importa es que tu calle para salir está abnegada. Incautado en el puerto de Algeciras el mayor alijo de cocaína de la historia del narcotráfico en España. Son más de 13 millones de toneladas por valor de 780 millones de euros. Y en las últimas horas, nuevo accidente de tractor en la provincia de Pontevedra. El vehículo fue trasladado en estado grave al hospital Álvaro Cunqueiro en un helicóptero medicalizado. Como referencia en el mundo de las tapas y los pinchos. Los ganadores, por cierto, se conocerán el miércoles y luego se podrán degustar en varios restaurantes de la ciudad. Maravilla. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Lo de los ganadores del concurso de tapas degustándose es un first date en toda regla. Es maravilloso. Más de uno se llevaría una sorpresa, un disgusto, ¿no? Al no poder degustar a los triunfadores del concurso de tapas en Valladolid. Bueno, los de Valladolid son así. Bueno, la semana pasada el informe recogió momentos muy suculentos, como has podido escuchar. Tú te lo perdiste, Francino. Yo no estaba. Pero no te preocupes, porque esta semana hemos visto desde la unidad cosas que no creerías. El mundo anda preocupado por la posible utilización por parte de Putin de armas nucleares. No me extraña. Armas, además, cuidado, velocísimas. Nos dicen hoy un montón de vigilantes. Antonio Soler, Santiago Aguilar, Miguel García, Quique Toledo, Emilio Regueira, Juan Carlos Orozco, Javier Martín, Juan Carlos Lahuerta, Javier Terés, Aurelio Espósito, Jesús Fernández y Raúl Galay. Pues, ¿qué ha pasado? Ha pasado además esta misma mañana, en Hoy por Hoy. Contaban esto. Rusia vuelve a elevar la tensión armamentística en Ucrania con el lanzamiento de un misil secreto de nueva generación capaz de multiplicar por 10 la velocidad de la luz. Un misil secreto de nueva generación capaz de multiplicar por 10 la velocidad de la luz. No me extraña que todos estos oyentes y muchos más que seguramente no nos han podido comunicar se quedasen estupefactos. Yo no sé lo que tardarían estos misiles secretos en llegar más allá de Orión, pero si la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ya permitiría impactar en la Luna en apenas un segundo, si este misil multiplica por 10 la velocidad de la luz, o sea, 3 millones de kilómetros por segundo, podría llegar al Sol, que son 150 millones de kilómetros, en menos de un minuto, me dicen los vigilantes. No sigas. 50 segundos, ni más ni menos. Bueno, esperemos que no utilice estos misiles. Bueno, o que sí que los utilice, porque sería imposible de frenarlos, para impactar en alguna ciudad de la Tierra. Pero bueno, tampoco hay que irse tan lejos para ver cosas sorprendentes, extraordinarias. Carlos Hermida, por ejemplo, escuchó en La Sexta a Juan Vidal, que es diputado de Vox en las Cortes de Aragón, hablar de osos maleducados que destrozan panales de ovejas, sí. Hay cosas que desconoce. Es un oso que no solo mata para comer, mata porque no tiene una educación a través de su madre, etcétera. Este tipo de oso mata ovejas y también ataca panales de ovejas. Y al paso que seguimos, va a terminar matando excursionistas. Bueno, ya al paso que sigue este hombre no sé dónde llegará. La verdad es que lo de la mala educación por no estar con su madre es maravilloso, pero eso de que un oso ataque panales de ovejas, es muy difícil imaginarse ovejas viviendo en un panal, pero Carlos Matera, nuestro Matt, es capaz de hacerlo, y la viñeta de esta semana, por supuesto, va dedicado a estas ovejas que viven en
panales. Y bueno, que un oso coma ovejas, pues oye, Francino, tampoco es para tanto, ¿eh? En Soria, no sé si te acuerdas, ya recogimos hace años el extraordinario caso de avispas capaces de comer ovejas. Advierten a los apicultores de que avisen a la Junta si ven avispas de gran tamaño y de toras y patas negras, porque se comen a las ovejas, Son de gran tamaño. De gran tamaño, desde luego, ¿eh? Con las patas negras. Oye, en Castilla somos así. Otras cosas extrañas que han pasado. Baby, take off your coat. Tenemos, por ejemplo, esta confusión clásica sobre el orden de los factores que nos envía Yolanda Morán. Hablaban en La Sexta de los Grammy Latinos y del hombre vivo más sexy del mundo, pero acabaron hablando del hombre sexy más vivo del mundo. Si te gusta la elección del hombre vivo más sexy del mundo. A mí me encanta. ¿Lo anuncio yo? Sí, por favor. El hombre sexy más vivo del mundo es... El hombre sexy más vivo del mundo es... ¡Juan del Val! Bueno, ya sobre la elección no diremos nada, pero lo de la confusión es maravilloso, ¿no? Y del sexy más vivo del mundo al muerto más muerto del mundo. Mercedes Madrid también lo pilló en La Sexta. Se hablaba de un caso de violencia policial en Estados Unidos, una violencia prolongada por el olvido, tal y como se contó al menos en la información. Se ensaña con el otro, la víctima dándole 5 tiros. Unos disparos mortales que dejan tendido en el suelo a Brandon Durham de 43 años. Toma ya, los disparos lo dejaron tendido durante 43 años. Pobre Brandon. Sí. Ni más ni menos. Bueno, y no han pasado 43 años, pero sí un cuarto de siglo desde el estreno de Gladiator. Estos días hemos hablado mucho del estreno de la segunda parte de la película, sobre la que nos manda una sutil vigilancia Fernando de Dios, sobre esto que escuchó a Pepa Blanes. Pepa Blanes nos va a contar las novedades que vamos a poder ver este fin de semana en el cine. Vuelve Gladiator 2, propuesta kitsch y megalómana de Ridley Scott. Bueno, pues eso, nos dice Fernando que lo que vuelve es Gladiator, pero que Gladiator 2 no vuelve. En todo caso, llega a las pantallas del cine, ¿no? Y de una llegada a una despedida, que es la de Nadal, de la que también hemos estado muy pendientes y sobre la que Jorge Sánchez y Jorge Ángel Alonso nos mandan una interesante vigilancia. No es gazapo, pero nos remite a ese debate que te acuerdas que hubo y que se mantiene vivo sobre la necesidad o no de acentuar solo para distinguir el adjetivo del adverbio. Bueno, este es el momento que escucho en la radio. Recordemos que el equipo de Copa Davis ha terminado su entrenamiento antes de el partido de mañana, de la eliminatoria de mañana ante Holanda, ante Países Bajos. David Ferrer tiene que decidir todavía si Nadal juega el doble solo o algún partido individual. Así que Ferrer tendrá que decidir si Nadal juega el doble solo. A ver, que Rafa Nadal es bueno, pero no sé si podrá jugar contra dos, nos dice uno de los vigilantes, ¿no? Bueno, ya decimos que no es un error, pero alguien que pille el momento al vuelo, pues claro, puede pensar eso, que el gran Rafa Nadal en su despedida jugaría solo contra la pareja neerlandesa. Y no. No. Esto escrito sí que se podría haber resuelto con la famosa tilde, y en la lengua hablada, pues podríamos haber optado por el solamente o el únicamente, o por haber invertido el orden. Mejor y haber dicho, claro, Ferrer tiene que decidir si Nadal jugará solo el doble o jugará también algún partido individual, por ejemplo, ¿no? Yo le sigo poniendo la tilde a solo, ¿eh? Yo también. Sí, es que no puedo evitarlo. Y desde luego en algún caso es muy necesario, oye, también en el contexto todo se puede entender, pero bueno, es eficaz desde luego. Bueno, la expectación por la presencia de Nadal era grande porque iba a ser su despedida y esa emoción llegó a la narración de cada partido. Y John Echeva, por ejemplo, duda de una expresión que utilizaron en Radio Marca al retransmitir uno de esos golpes fantásticos de Nadal. Rafa abierto el resto a la red. 5-4. Va a servir el neerlandés para cerrar el partido. Vamos. Va a restar Nadal para poner patas abajo el Carpena. Va a restar Nadal para poner patas abajo al Carpena. Bueno, cuando algo se pone del revés, en este caso el público, pues por una emoción, algo se pone patas arriba. Arriba. Sí, y además, que creo que es por donde ibas, Francino, con el verbo pronominal irse, patas abajo adquiere un sentido bien distinto. Muy distinto. Que nos hubiera servido desde luego para describir
vivir otras emociones que también se vivieron esa tarde en el partido de Nadal y en los partidos sucesivos. Al final quedamos eliminados. Bueno, esta semana hemos recordado también el 20N, 49 años de la muerte de Franco. 1000 años tardó en morirse. No fueron 1000 años, fueron 40 años de dictadura, pero que se nos hicieron largos, desde luego, larguísimos. Como largo se le está haciendo su mandato a Marlaska. Seguro que te acuerdas de esto que recogimos hace algunas semanas. Para combatir la delincuencia hay que tener más efectivos. Nosotros hemos incrementado en 14.000 los efectivos en estos 6.000 años. Cuando sus socios de la derecha perdieron 13.000. 6.000 años. 6.000 años se adjudicaba de gobierno Marlaska, ni más ni menos. Bueno, Franco fue ese día, el 20N, nuestra palabra del día. Fue francamente una palabra interesante, pero una vigilante que se hace llamar MLAM en Twitter me llamó la atención al confundir sustantivos y adjetivos. Es francamente interesante, porque además de ser nombre propio, como sustantivo común nos permite nombrar a la persona sincera, una circunstancia patente como una franca mejoría, a lo despejado y libre de obstáculos, un paso franco, a lo exento de impuestos, un puerto franco, o a una moneda que circuló en varios países europeos hasta la llegada del euro, el franco. Pues sí, ahí acerté. El franco como moneda es un nombre común, pero en los otros ejemplos, franca mejoría, piso franco o puerto franco, franco o franca, son adjetivos. Adjetivos, claro, es verdad. Son sustantivos. Es verdad. Así que muchísimas gracias por la vigilancia, porque sí, fue un despiste clarísimo. Y no es la única vigilancia que tengo esta semana, Francino. A ver. Antonio Martín, Santiago Calvet y César Domínguez me llaman la atención por confundir la denominación de un organismo oficial, el CSIC, que es Consejo y no Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una casa rodeada de agentes del CSIC. Bueno, nos recuerda a nuestra vigilante Patricia que el CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Centro Superior de Investigaciones Científicas. El de los espías es el CNI. Bueno, pues sí, y el error no fue de la vigilante, el error fue mío, ¿eh? Es Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y sobre otro organismo oficial del que hemos hablado muchísimo en las últimas semanas, nos advierten en este caso José Antonio Barrionuevo, Marta Pascual y Ana Isabel Benito. En este caso la vigilada es nuestra compañera Sandra Golpe de Antena 3. Mazón al final no dimite. Pide disculpas, sí, pero más allá de eso ha habido poca autocrítica. Durante 2 horas y media el presidente de la Comunidad Valenciana se ha dedicado a explicar que el sistema falló, señalando a la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Bueno, pues no es conferencia, sino es Confederación Hidrográfica del Júcar. Y además nuestros oyentes nos ilustran sobre qué es una conferencia en la segunda acepción, que es una reunión de representantes de una agrupación determinada, y confederación también en la segunda acepción, que es esa organización administrativa dotada de autonomía y encargada de la gestión de recursos naturales. Y el ejemplo que pone además el diccionario de la lengua, el ejemplo concreto es Confederación Hidrográfica. Bueno, y sobre la Dana, los Reyes volvieron a visitar algunas de las localidades más afectadas, pero no los Reyes de los que hablaron en la radio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, nos dice Aurora Abietar. Y los Reyes tienen previsto hoy visitar Letur en Albacete, en principio por la tarde, para conocer la zona afectada por la Dana. Por la mañana van a estar en Valencia. Alicia Sansegundo. Sí, don Felipe y doña Sofía estarán por la mañana en Paiporta. Bueno, pues sí, los Reyes visitaron Letur y Valencia y Paiporta, eso es cierto, pero la reina era Leticia, no era Sofía, que es reina también, pero es la reina emérita. Y todos deseamos que las poblaciones afectadas vuelvan cuanto antes a la calma, y ese deseo vivo, Francino, yo creo que a veces nos puede conducir al tropiezo. Esto es lo que nos dice nuestra vigilante muy comprensiva, Estíbaliz Cetura, tras escuchar esto en Antena 3. Sellaron la puerta para evitar que volviera a entrar el agua, como en la anterior Dana, cuando superó el metro de altura. Ahora que se han desactivado todas las alertas, que ha pasado la calma, que ha pasado la tormenta, perdón, quieren volver cuanto antes a la normalidad. Eso, que ha pasado la tormenta, y lo que esperamos es que llegue pronto la calma. Bueno, ya lo dice el refrán, que tras la tempestad
llega la calma. Esperemos que llegue cuanto antes mejor. Bueno, la gestión de Mazón y la postura de la Dirección Nacional del Partido Popular, intentando esparcir culpas por doquier, no ha sentado bien a todos los varones del Partido Popular. López Miras, por ejemplo, se quejó y Ángels Barceló le recomendó en antena que llamase pues a la sede de su propio partido. Pero claro, dio mal la dirección. Es que no es un enfrentamiento. Es que no es un enfrentamiento. Yo cuando oigo hablar de Rifi Rafe claro, digo, Rifi. Es Rifi, pero no Rafe. Entonces niego la mayor. Que paren el enfrentamiento, no, que paren los ataques del Partido Popular. Y eso López Miras lo tiene fácil. Coge el teléfono, llama a Génova 12, que seguramente tendrá el teléfono, o llama a Feijóo directamente. Eso es, que llame a Feijóo directamente o a Génova. Pero esta vigilancia es para nota, ¿eh? Porque si López Miras llama a Génova 12, que es lo que le recomendó Ángels, lo que puede hacer es pedir pasteles. Porque es la dirección de la pastelería Mallorca, en la calle Génova, ¿eh? Si quiere llamar al PP, debe hacerlo a Génova 13, que es la vigilancia, que es la sede del Partido Popular. Está enfrente, ¿no? La vigilancia, desde luego, es golosa y viene de un observador que suponemos o es goloso o tiene amigos golosos. Sí. Se lo chivó a Javier Casal Aldo Gómez, ¿eh? Pero el vigilante fue Aldo Gómez. La maestra dio las letras a los pobres. Bueno, y las próximas vigilancias van dedicadas a maestras y a maestros que nos dieron las letras y también el manual de instrucciones para utilizarlas, pero a veces olvidamos ese manual de instrucciones. Por ejemplo, nos enseñaron el valor de los sufijos, que dan diferentes sentidos a las palabras. Mario Suárez nos manda esto que escuchó en la hora de la 1 en Televisión Española a Pablo Montesinos, mientras hablaba de una residencia que ardió y en la que murieron 10 personas mayores, personas vulnerantes, dijo. Este debate se debería de trasladar a las administraciones, se debería de trasladar al Parlamento y se debería de trabajar. No se puede mirar para otro lado ante situaciones, además, de nuestras personas más vulnerantes. Personas más vulnerantes. Personas más... Sí, ostras. Bueno, hay sufijos, oye, que nos permiten construir adjetivos a partir de verbos. Si usamos ble, el adjetivo nos señala a quien sufre la acción del verbo, mientras que si utilizamos el sufijo ante, sería el que ejecuta la acción marcada por el verbo, ¿no? La diferencia es clara, por ejemplo, en los misiles de Putin, ¿no? Entre atacable o atacante. Son cosas totalmente diferentes. Y aquí, desde luego, la palabra precisa sería vulnerable, no vulnerante, que ni siquiera aparece en el diccionario. Y 2 vigilancias por el precio de una, porque también usa el vigilado una construcción. Se debería de. Este debate se debería de trasladar a las administraciones, se debería de trasladar al Parlamento y se debería de trabajar. Se debería de indica suposición y no obligación, que es lo que creemos que quiso decir Pablo Montesinos. Es otro error extendido, fácil de corregir. Oye, eliminamos los 3 Ds de la frase y tachan. Este debate se debería trasladar a las administraciones, se debería trasladar al Parlamento y se debería trabajar. Pues eso es, así queda mucho mejor. Y Leo López vigila al tenista Roberto Bautista, que ha querido decir egoístamente, pero al final dijo una cosa rarísima, egoísticamente. Tú como compañero todos estos años, ¿qué sientes esta semana? Yo egoísticamente pensando en mí, que puedo disfrutar de los últimos momentos con él. Bueno, pues en este caso ese sufijo mente nos permite construir adverbios a partir de adjetivos, pero aquí, claro, el adjetivo es egoísta, no egoístico, ¿eh? Con lo que el adverbio correcto es egoístamente y no egoísticamente, como nos dice nuestro vigilante Leo. Y es conveniente corregir estas cosas, Francino, porque la gente se fía de nosotros. Así que aclaremos también que el plural de alguien es algunos y no alguienes, ¿eh? Ivonne Zurbano, Sergio Luis Cortés y Manuel Sánchez os vigilan, a ti y a Ángels Barceló. Al terminar la manifestación había miles de personas y alguien o alguienes decidieron quedarse ahí a acampar. Shakira, que se ha visto obligada a bajar de un escenario en Miami al darse cuenta de que mientras ella estaba bailando, pues alguien o alguienes la estaban grabando desde el público por debajo de la falda. Yo lo digo con retintín, ¿eh? Claro que ya sí. sé qué tal, pero bueno, es verdad que a veces no se aprecia. Y Ángels también, ¿no? Esos alguienes van entre comillas, Francino. Pero claro, las comillas a veces no siempre se ven en la radio, ¿no? Así que recordamos, por si acaso, que el pronombre alguien carece de plural y solo en alguna circunstancia, también lo dice la RAE, se emplea con intención
humorística, como creemos que es el caso. Y a Yolanda Morán, pues también le resultó extraño escuchar en el programa 59 segundos una construcción extraña de Fernando Garea, hablando de las tensiones entre Podemos y Sumar. Dice o dijo que Sumar ha acabado con sí mismo en vez de consigo mismo. Sumar es una ficción ya en este momento. Sumar nació para acabar con Podemos, para superar a Podemos, y en este momento lo que ha ocurrido es que Sumar ha acabado con sí mismo, Es muy bonita esta vigilancia. Sumar está acabando con sí mismo. Bueno, la norma establece que el pronombre sí ha de ir precedido de una preposición. Hablar de sí mismo, defenderse por sí mismo, culparse a sí mismo. Pero cuando la preposición es con, el pronombre toma la forma consigo directamente. Consigo o conmigo o contigo mismo si usamos el mí o el ti. Ay, Suiza, patria querida, ay, Suiza, de mis amores. Y vamos acabando, Francino. Esta semana hemos vuelto a tropezar con un clásico. ¿Cuál? Hemos convertido a Harry, el sucio, en Harry, el suizo. Esto lo escucharon Mario Suárez y Narcís Naudí. Bueno, también los compañeros que vigilaron directamente a Ana Ausley. Y después veremos en qué se parece una inspectora de Hacienda a Harry el suizo. El sucio. El suizo era otro. Harry el suizo será alguno que está por ahí. Bueno, a quienes se hacen los suizos es contra los que van las inspectoras de Hacienda. Eso es Sastre, muy bien hilado. Estuvo muy bien al quite ahí, Sastre, efectivamente. Ana quería pasar un poco de puntillas en el asunto, pero se lo recordaron. Bueno, y decimos que es un error clásico de ida y vuelta en este caso, porque si Ana Ausley convirtió a Harry el sucio en Harry el suizo, alguno que yo me sé convirtió los bancos suizos en bancos sucios. Pasó en la 5ª temporada de la Unidad de Vigilancia, cuya segunda parte es la que repasa Julio Guerra esta semana. Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de... Pasa la Unidad de Vigilancia. 5ª temporada. Ese camino de sucios y suizos lo inició ya hace muchos años en sentido contrario un tal Isaías Lafuente. Dos cuentas secretas de la Unión de Bancos Sucios en suizos. Y es que ese 2008, lo que hasta entonces había sido un error de Isaías, empezaba a ser titular preciso. El año de la crisis y de situaciones insoportables que nunca habíamos vivido. Carmen Lomana nos presentó un drama en inglés, el del dinero cash. Que tiene mucho patrimonio, pero que no lo pueden vender porque es un momento muy crítico. Y que no tienen dinero cash. El pobre de siempre que ha estado pidiendo, tal, bueno, está acostumbrado. Compartimos con esta temporada que también tuvimos elecciones en Estados Unidos y le diré que esa noche electoral en la SER fue de marcado carácter sexual, A Eduardo San Martín le he comido 2 veces la lengua. Sí. Eduardo, querías decir algo, tú te has quedado con ganas, ¿verdad? Una época en la que Luis del Olmo estaba en Punto Radio y claro, con tanto cambio pues se liaba. Nos acercamos a las noticias de las 10 de la mañana, estamos en Onda Cero, estamos en Protagonistas, estamos en Punto Radio. ¿Qué digo yo, Onda Cero? No me extraña, bueno, a veces uno enloquece. Otras veces el problema de Del Olmo eran los ataques de risa. Para admirar el vuelo de las garzas reales o medir la estilizada pata de los zancudos, no se olvide de visitar el Palacio de las Marismillas. Era utilizado como refugio de caza por los nobles de la corte alfonsina. ¿No es profesional? Lo siento, mañana se lo cuento. Pero si tenemos que destacar algo de esa época fue el tono verdaderamente zafio que tomaron los informativos de la SER, Una cosa vergonzosa. En el oficio remitido a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia se pide que se informe al órgano de gobierno de los jueces... Joder, esto es una cagada. Seguimos, la reina Sofía... Cagadas en los boletines y hostias. Micrófonos abiertos que han continuado con el paso de los años. Los cojones. Aunque a eso ya llegaremos. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. 20 temporadas de vigilancias. Bueno, queda documentado que de vez en cuando dices tacos, Francino. Sí, alguna vez. Solo de vez en cuando. Se escapan. Bueno, recuerden nuestra dirección de correo para la temporada actual, que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, si algo nos hemos equivocado, que seguro que sí. Lo siento mucho.
me he equivocado y no volverá a ocurrir. Oye, Isaías, la próxima unidad de vigilancia en Xixona. Es verdad. El próximo viernes estaremos ahí. Con esa cosa doble que tiene la vida, ¿no? De que estaremos ya enfocando Xixona, Turrones, la Navidad, las fiestas y tal, y estaremos en la Comunitat Valenciana pendientes como cada día de los efectos de la Dana y tal. Va a ser, es que estamos en una tierra que está ahora a tope con los turrones, con los juguetes, claro. y que está a tope también en algunas zonas intentando remontar, ¿no? Pues estaremos en el Teatro de Xixona el próximo viernes. Venga, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.